Le hemos colocado a este pasaje de la Biblia. Hace 8 días hablábamos acerca de este personaje, el anticristo, y dejamos por ahí pendientes el versículo que vamos a abordar con la ayuda de Dios, creo que es el 38, y le hemos colocado como título a esta predicación: el anticristo y sus características. El anticristo y sus características. El capítulo de Daniel que hemos leído, Daniel 11, inicia esta profecía abordando en el versículo 1 acerca de un personaje que fue conocido en la historia como Antíoco Epifanes. Del versículo 1 al versículo 35 nos habla de este personaje que se levantó en ese tiempo para traer un juicio a la nación de Israel. Pero a partir del versículo 36 hasta el versículo 45 hace una pausa la profecía y deja de hablar de Antíoco Epifanes y comienza a abordar el tema del anticristo, este personaje que nos describe la Biblia, que aparecerá en el tiempo final de la humanidad. Muchas de las profecías futuras que encontramos en la Biblia las entendemos con detalles, pero otras no, y esta es una de ellas. Déjeme decirle a la iglesia esto de parte de Dios. Dios nos dio las profecías a la iglesia no para satisfacer la curiosidad natural de los hombres en relación al futuro, sino que Dios nos dio las profecías en la Biblia para proveernos de una perspectiva divina de la historia y cómo se va a desarrollar esos eventos, y para que nosotros como iglesia en el siglo XXI vivamos de una forma adecuada en espera de lo que vendrá para esta humanidad. Vamos a ver con la ayuda de Dios 3 aspectos en estos versículos. Vamos a ver el poder del anticristo, vamos a ver las características y el final del anticristo. Según la Biblia, este personaje será un ser humano. La palabra anticristo significa en contra de Cristo. Se levantará en la última etapa de la existencia de la humanidad. Dice el versículo 36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Según la Biblia, Dios nos dice a nosotros que el anticristo será un gobernante mundial. Esto es bien importante. Esto nos habla en el texto 36 que esta persona, este personaje, tendrá un poder que ostentará en esta tierra y que su dominio será plasmado en todas las naciones del mundo. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 en adelante. El anticristo de los postreros días será un personaje de poder civil, de poder económico, de poder militar y de poder religioso. Estas esferas estarán evidentes en el personaje del anticristo. Dice Apocalipsis 17, 12, ¿ya lo tiene? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí Juan ven esta profecía y nos habla de 10 países. Según lo que nos dan los comentaristas y los teólogos, este imperio surgirá en Europa. Será en ese lugar donde emergerán estas naciones. Hoy es conocido ese lugar como las Naciones Unidas Europeas. Y dice el texto 12 que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, ¿y qué más? Y su autoridad a la bestia.
La palabra de Dios nos da la claridad de que este personaje recibirá el poder y la autoridad económico, civil, religioso y militar al personaje del anticristo. Versículo 14: pelearán contra el Cordero. ¿Pero qué va a suceder, hermanos? ¿Y el Cordero qué? Los vencerá. Es decir, la Biblia nos enseña que habrá una batalla final entre este personaje del anticristo y el Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que vencerá Jesús. Al final de la historia, el bien vencerá el mal, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Todas las naciones se postrarán ante el anticristo, y en esta batalla final, que es conocida como la del Armagedón, la Biblia nos habla y nos enseña que será Cristo el vencedor. Vamos a ver con la ayuda de Dios 7 características que encontramos en Daniel 11 que tendrá este personaje del anticristo. Vamos a volver a Daniel 11:36 y vamos a ver cómo nos enseña la Biblia las características de este personaje llamado el anticristo, que aparecerá en los tiempos finales de la existencia de esta humanidad. La primera característica de este personaje anticristo: será un hombre arbitrario en el ejercicio de su poder. Dice Daniel 11:36: y el rey hará, ¿qué, hermanos? Su voluntad. Esta frase nos habla de que hará lo que a él le plazca. Será el anticristo un gobernante caprichoso, y él será el clímax de todos los gobernantes tiranos que en la humanidad han existido. Él será el clímax de esos gobernantes tiranos, déspotas, caprichosos que han existido. Si conocemos en la historia el caso de Nerón, de Napoleón, de Hitler, por mencionar algunos de ellos, no se compararán con el tipo del anticristo, el cual será un ser arbitrario, que será muy caprichoso y hará lo que él quiera. No habrá nadie que le ponga un alto a este personaje. Daniel capítulo 7 versículo 23 nos explica un poco más acerca de esta característica, que este hombre será arbitrario con su poder. Usted me alcanza, Daniel 7:23 dice así la palabra: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra que devorará, trillará y despedazará. Según este versículo, habrá un ser humano en el mundo, no habrá un ser humano en el mundo que le ponga restricciones al anticristo. Será un personaje que hará lo que él quiera y lo que él le plazca. Su voluntad, su autoridad, los deseos de su corazón son los que él manifestará cuando él gobierne al mundo entero. Segunda característica del anticristo, según Daniel 11:36, será un hombre soberbio. Dice el versículo 36 de Daniel 11: y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Este anticristo que habla Daniel demandará ser adorado como si él fuera Dios. A la vez prohibirá toda adoración a cualquier otro Dios. Y esto es muy importante, hermanos. En el tiempo en el cual vivimos hay una gran globalización en cuanto a la comunicación, y esto nos llevará a conocer todo lo que suceda en todas las partes del mundo. Según el pasaje que hemos leído, este personaje buscará ser idolatrado, que la gente le rinda pleitesía. El apóstol Pablo habla un poco en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ve esa forma de atraer adoración del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4: el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La Biblia nos habla y nos enseña que este anticristo de los postreros días buscará la adoración, ser endiosado por encima de cualquier otro Dios en esta tierra. Dice el texto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Encontraremos en este tiempo que habla la Biblia un personaje que buscará aclamación hacia él. No permitirá que a nadie más se le rinda pleitesía, que a nadie más se le rinda tributo, más que a su persona. Hoy vivimos una sociedad en la cual el hombre procura y busca la aceptación de todos. En el caso del anticristo, él lo impondrá con mano dura. Tercer característica, será un ser insolente y blasfemo. Ahí mismo en el texto de Daniel 11:36. Dice el texto 36, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. El anticristo que nos habla aquí Daniel 11:36 hablará cosas espantosas, dice un comentarista, y monstruosas, tanto que la gente irreverente no logrará comprender. Todo esto en contra del Dios de la Biblia. Hablará cosas contra el Altísimo. Será un ser que no reconocerá al creador de la vida, al creador de esta tierra, y mucho menos mostrará reverencia a las cosas de Dios. Número 4, será un personaje apóstata. Dice Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso. Esta parte del texto 37 nos habla que el anticristo será de descendencia judía o de cuna cristiana. Otros comentaristas hablan que se levantará del seno de una familia cristiana. Leía un poco acerca de la historia y me encontraba el caso del filósofo y pensador Federico Nietzsche, alemán. Leyendo un poco acerca de su biografía, Federico Nietzsche, su abuelo y bisabuelo y tatarabuelo y su padre fueron pastores. Él era hijo de cristianos, pero en sus escritos habló siempre en contra del cristianismo. Leí una frase que escribió este pensador de contexto cristiano y él dijo lo siguiente: considero el cristianismo como la mentira más fatal y seductora que jamás haya existido, con la mayor y más grande de las mentiras. Este hombre, este personaje de Federico Nietzsche, es aclamado en la actualidad por sus postulados que ha tenido, y esta es la muestra de alguien que viene de un contexto cristiano y que blasfema en contra de las cosas de Dios. Bueno, Federico Nietzsche no le llegará ni siquiera a los talones al anticristo en cuanto a su irreverencia. Nos habla que este hombre será un apóstata, renegará de las cuestiones cristianas y del temor enseñado hacia Dios. Vamos a ver un pasaje, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, cómo el apóstol Pablo describe esta característica del anticristo de los postreros días. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué, hermanos? Ya hemos enseñado con la ayuda de Dios que la apostasía es un fenómeno que se da en aquellos que se llaman cristianos, que deciden voluntariamente abandonar las cosas de Dios. Un apóstata es alguien que abrazó, alguien que se acercó con certeza a las cosas de Dios y después de un tiempo, de manera deliberada, dice: no me interesan las cosas de Dios, no me importa el evangelio, no me interesa eso, y lo desecho. Eso es alguien apóstata o alguien que apostata. El anticristo, según la Biblia, será un personaje que emanará de un contexto cristiano. No se sabe si será judío
o será de un seno cristiano. Pero según el libro de Daniel 11, versículo 36 dice: del Dios de sus padres no hará caso, no le interesará la enseñanza que recibió en casa. Número 5, ahí mismo en Daniel 11, 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Y aquí es donde nos quedamos hace 8 días. Ni del amor de las mujeres. Escuche esto con atención. Esto es bien importante. En los últimos años hemos visto el crecimiento de la comunidad LGTBI. En todos los países del mundo tiene una agenda que constantemente está impulsando y manifestando, y cada vez más cobran o toman terreno en la parte política, en las esferas educativas, sociales y económicas. Según la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el anticristo será un personaje y será un homosexual. Será cobijado por este tipo de corrientes que hoy se ha levantado. Dice el texto: ni del amor de las mujeres. El anticristo no tendrá respeto por la religión, ni tendrá ningún respeto por las enseñanzas de los padres. Y según Daniel 11:37, será alguien que no tendrá ninguna afinidad con el sexo opuesto. Número 6, dice Daniel 11:38: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Según la Biblia y este pasaje, el anticristo de los postreros días será un hombre violento, amante de la guerra y de la fuerza bruta. Y esto es bien importante, hermanos. Él impondrá su poder usando la fuerza militar, no de una nación, de todo el mundo, para manifestar su poder en esta tierra. Mas honrará en su lugar, dice, al Dios de las fortalezas. Será un hombre violento que usará la fuerza y la violencia para cumplir sus deseos. Será un hombre militar. Dice Edward Jones, un comentarista: el anticristo va a sustituir la religión por la guerra, la cual apoyará contra todo lo que él tiene. Se levantará y hará uso de la fuerza militar para imponer su poder y su voluntad en esta tierra. En Daniel 11:39 encontramos la siguiente característica. Dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Será un extorsionador. Este personaje, según la Biblia y según el libro de Daniel, será un hombre el cual dará posesiones materiales para alcanzar el beneplácito de los demás. Dará cosas materiales para que lo busquen y lo adoren. Si hoy vemos la extorsión como un fenómeno reprobable, en el tiempo del anticristo esto alcanzará su máximo esplendor. Primera de Juan 2:18. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo ¿qué? Viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No sabemos, porque la Biblia no nos dice eso, ni cuándo, ni dónde, ni cómo surgirá el anticristo. Solo tenemos en la palabra de Dios una profecía que nos habla que aparecerá, que vendrá. Él estará en esta tierra y esto nos mostrará que está al final de la existencia de esta humanidad. Vamos a ver por último el fin del anticristo. Daniel 11, versículos 40 y 41. Algo que encontramos en la Biblia es que la carrera de este personaje terminará.
Y va a terminar en el tiempo que Dios lo ha programado, porque Dios es soberano. Y aunque el pecado lo vemos con incremento el día de hoy, déjeme decirle que el pecado no está fuera del control de Dios. Dice Daniel 11:40, ¿ya lo tiene? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Daniel nos habla y nos explica de que en el tiempo final, el rey del norte tiene que ver con los países de Libia, de Siria, de la parte de Rusia, contenderán con él. Esto nos habla de que no todos estarán de acuerdo con la manera de gobernar del anticristo. Se levantarán contra él de una manera de tempestad, dice aquí el versículo 40, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundarán y pasarán. Nos habla de que habrá una batalla, pero no podrán controlar al anticristo. Versículo 41, entrarán a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Nos habla Daniel que esa guerra que habrá en contra del anticristo por este grupo de naciones no podrán prevalecer. Él los va a vencer. Versículo 41 sigue diciendo: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón serán salvos por la persecución del anticristo. Ahora pregunta, ¿por qué menciona aquí la Biblia a Edom y a Moab? Según la palabra de Dios, fueron dos grupos que siempre persiguieron a los judíos. Entonces, en el tiempo del anticristo, las naciones que no estén de acuerdo con Israel, él va a apoyarlas. Es lo que da a entender el versículo 41. Pero mire lo que dice al final del 41. Al final de este tiempo, algunos querrán tornarse hacia el anticristo. Nos habla la palabra. Dice el 41, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Querrán escapar, según este pasaje. 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía los seguirán. Versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Ayúdame a leer al final que dice aquí el texto, hermanos. Mas llegará su fin y no tendrá quien lo ayude. La palabra de Dios nos enseña que este hombre, con todo su poder que tendrá, Dios terminará su tiempo con él. Llegará el fin y no habrá quien lo ayude. Nos habla entonces la Biblia que el pueblo de Dios se mantendrá hasta el final y que este personaje tendrá un fin. Y ese lo encontramos en la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 11 y 20. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer del texto 11 al 20. Será el mismo Dios Altísimo el que le pondrá fin a este personaje del futuro llamado Anticristo. Será eliminado según la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículos 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es la guerra de Armagedón. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. ¿A dónde, hermanos? Este será el final del anticristo. La palabra de Dios nos habla y nos dice cuál será el final de este personaje. Hemos leído de manera general y muy rápidamente a este personaje del futuro llamado anticristo. Pero yo quiero compartir con ustedes, porque quizás pregunta: bueno, pastor, y eso quizás ni siquiera lo voy a ver, ni estaré yo ahí, porque partiremos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo aplicamos esto que hoy Dios nos ha hablado a nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo? Número uno, hermanos, a que tengamos cuidado con nuestras vidas y con nuestras familias. Hemos leído 7 características que este personaje anticristo mostrará cuando él aparezca. Estas características, hermanos, ya están el día de hoy. Vamos a tener cuidado con la ayuda de Dios que estas características no estén en nuestras vidas, que esos pecados no estén en nosotros. ¿Se acuerda? Acabamos de compartir con ustedes características de este personaje. Mencióneme alguna de ellas, hermanos. ¿Será qué? ¿Será insolente? ¿Será blasfemo? ¿Será soberbio? ¿Qué más? ¿Hablará en contra de Dios? ¿Será irreverente? Cuidemos entonces que en nuestra vida y en nuestros hijos no exista ese tipo de actitudes, hermanos. Porque eso tiene que ver con este hombre que está en contra de Dios. ¿Cómo aplicamos lo que hoy escuchamos? Que la soberbia, que la irreverencia, que lo insolente de este hombre no esté en nuestros corazones, sino que todo lo contrario, seamos hombres y mujeres los cuales nosotros seamos humildes, seamos amables, que seamos una generación que siempre honre al nombre de Dios. Apliquemos eso a nuestras vidas y que podamos nosotros honrar a Dios en este tiempo en el cual vivimos mientras Él viene por nosotros. Que en nuestra vida haya bondad, mansedumbre, benevolencia, reverencia hacia las cosas de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Debemos de reconocer con tristeza que la vida cristiana el día de hoy no honra mucho a Dios ni tiene temor de Dios. Juan, ¿ya lo tiene? 15, 18. ¿Ya tenemos ese pasaje, hermanos? Miren lo que dice el apóstol Juan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tenemos que entender que si somos cristianos, no seremos amigos de este mundo en el cual vivimos. No podremos ser gente de este mundo, la cual piensa en el aquí, en el ahora y en el placer. Jesús dice: si a mí me rechazaron, ustedes también van a ser rechazados porque van a vivir una vida diferente. Hoy, lamentablemente, la sociedad del siglo XXI somos adictos a la comodidad. Nos gustan las cosas fáciles y no queremos pagar un precio. Jesús nos habla y nos enseña a nosotros que tenemos que entender que no podemos ser aceptados por este mundo. Mateo, no lo busque, 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hoy Dios quiere que la iglesia en este lugar entendamos que no seremos aceptados por este mundo. Vivamos entonces para la honra y gloria de Dios.
Concluimos en Romanos 8:18, hermanos. Los cristianos vamos a vivir persecución, vamos a ser rechazados por la gente de este mundo. No querrán saber de las cosas de Dios. Hoy es un ejemplo. Miren lo que dice Romanos, hermanos, 8:18. ¿Está conmigo ahí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que vivir y entender que lo que hoy podemos sufrir, el rechazo del mundo, no se compara con lo que recibiremos si mantenemos nuestra vida cerca de Dios. No estamos seguros si estaremos aquí cuando aparezca el anticristo, quizás tampoco nuestra descendencia. Pero Dios quiere que vivamos este tiempo, hermanos, cerca de Dios, responsablemente, caminando con temor, cuidándonos de lo que nos rodea y no dejarnos permear por el mundo. Este mundo va a pasar y hoy Dios nos recuerda que Él tiene el control de la humanidad y que al final Él será el que le ponga fin a esta área del anticristo y a las cosas malas. Amén.